pasado. Bueno, ahí ponemos a grabar. Vamos a arrancar. Un objeto tiene solo estado, solo comportamiento, estado más comportamiento y, bueno, identidad que falta, pero de las tres la que había es la más correcta es esta. Un objeto expone su comportamiento mediante mensajes. Sí, acuérdense que desde afuera, sí, lo importante son los mensajes. Sí. Entonces, los expone mediante mensajes. Después funcionan porque hay métodos, pero su comportamiento se expone con mensajes. Bueno, gracias por no poner funciones, sí. Si no, volveríamos al cartelito ese, ¿se acuerdan? Que decía funciones distinto de predicado. Sí, bueno, en general lo que termina pasando es que a veces a los mensajes o a los métodos los llaman funciones, sí. Al menos en PHP no tanto, pero en diseño suele pasar bastante. No, porque al objeto le puse una función y es, ay no, es función. Es mensaje o método. Pero nada. Mensajes, muy bien. Y después, métodos, ahí estuvo cerca. Indique lo correcto para la interfaz de un objeto. Tiene todos los mensajes que entiende. ¿Sí? Esto es siempre la interfaz, como es algo que estamos hablando hacia afuera, son mensajes. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de mascota, no hay un método jugar de la mascota. Si no hay un jugar de Firulais, un jugar de Chila. ¿Sí? Entonces siempre estamos hablando, cuando hablamos de interfaz, que es lo que se ve desde afuera, estamos hablando de mensajes. Tiene los métodos, eso no, porque por ese tema del enfoque de dónde estamos hablando, hay que escribirla por separado, no, al menos no en Wollock. Sí, en otros lenguajes sí, pero en este caso particular era de Wollock. En otros lenguajes las interfaces como mascota y todo eso se escriben aparte, ¿sí? Tienen una sintaxis propia. Un mensaje se relaciona con un método de un objeto, es correcto. Puede ejecutar distintos métodos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le mando el mensaje jugar a Firulais, ejecuta el método de entre Firulais. Si le mando el mensaje jugar a Chila, ejecuta el método de Chila, que son dos métodos distintos, pero el mensaje es el mismo, es jugar. Está ahí, es media tramposienta tal vez. Sí, esa era la parcial que decía. Claro. Se relaciona con el método a través del método lookup. Esto es correcto. El mensaje busca el método con el método lookup. Puede no entender si retorna null. ¿Sí? Si no se entiende, no retorna null. Da un error. ¿Sí? Cuando ustedes ven el objeto no entiende el mensaje tal, no es que retornó null. Es que falló. Rompió el programa. Se hizo pelota. ¿Sí? Y bueno, no voy a dejar de buscar así otras formas de decirlo para no irme al carajo. Pero nada, o sea, rompe. ¿Sí? Da un error. No es que retorna, no retorna nada, rompe explícitamente. Todo lo que está abajo no se ejecuta. En el diagrama objeto sirve para mostrar los objetos que existen. Sí, aparte acá alta dislexia me agarró, parece. Mostrar, parece que volví el Google Gaga. Mostrar los objetos que existen. Sí, en realidad puede ser, no sé. No sé qué quise, a qué apuntaba ahí. O sea, en realidad existen muchos objetos, por ejemplo, no sé, los números ya existen de por sí, pero no te los muestra el diagrama hasta que no los usás. Entonces, más que nada, la definición correcta es mostrar el estado actual del ambiente. Ya sé a qué iba con la de mostrar los objetos que existen. Esto se puede malinterpretar, ahí recordé.
O sea, no te dice qué objetos hay solamente, sino que te muestra qué objetos hay y cómo se conocen, ¿sí? Entre sí, qué referencias hay, como que hay más información que solo los objetos que existen, ¿sí? Sino todo el ambiente de cómo se está conociendo y las referencias que hay. Mostrar los mensajes que se envían a los objetos. Esto no, porque fíjense, el diagramita en ningún lado muestra el envío de mensajes. ¿Sí? Este diagrama solo muestra cómo se conocen los objetos, ¿sí? Y qué objetos hay y cómo se conocen entre sí, qué referencias hay, atributos, etc. Por eso dice mostrar el estado actual del ambiente. Los mensajes, no. ¿Cómo accedo al nombre? Sí. Bueno, acá, muy bien. Cuando le ponemos property, lo que hace es expone un getter que se llama del mismo nombre que el atributo. En este caso, nombre. Si el atributo se llamaba mascota, será mascota, paréntesis. Get nombre no. Esto es de otros lenguajes. ¿Sí? Pero en el caso de Walloc, las properties se acceden con el nombrecito del atributo y un mensaje. El estado interno de un objeto es público y se puede acceder poniendo objeto.atributo. No, 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 no. Y esto grábenselo a recontra fuego. ¿Era esta o la siguiente? La siguiente, esta. Es público y se puede acceder y acá póngase no. Sí, yo nunca puedo acceder haciendo objeto.atributo. Necesito mandarle un mensaje, sí, o sea, tienen que ir los paréntesis. Esto sí. Esto no. Sí. No. No es público, así que necesito un mensaje que lo exponga. Correcto. Bueno. ¿Alguna duda con alguna que les haya quedado? Ya la cerré. No. Dígame si están vivos al menos. O si los mató el quiz. Acá están. Hoy, al menos. Bueno. Vamos a encarar el ejercicio que dejé el otro día. Sí, esto. Armé un proyecto nuevo donde voy a meter el archivo. Vamos a borrar esto. Vamos a renombrarlo. ¿Dónde está function? Caras. Y esto creo que tenía acá view web. Internal web browser. Tiene una opción para ver, tener Google. Ah, no es público el archivo. ¿Qué me dice? ¿Qué le pasa? Reddit no. No, es un browser muy viejo. Susato. Bueno. A ver si lo. Si lo expongo. Me va a cortar los dedos. Bueno.
Vamos a ponerlo así. Vamos a ver. Se ve nada. Acá está. Más o menos se ve. Igual todos deberían tener acceso al link. Sí. Ok. Voy a minimizar un cachito esto. Ahí estamos. Bueno. Y matar la consola esta. ¿Dónde está? Ya. Acá está. Bueno. Nos pide modelar esto. Sí, que dice PP Cargas es una empresa que, como su nombre lo indica, se dedica al transporte de cargas en todo el país. Nos pidieron que desarrollemos una aplicación para controlar los gastos que tiene la empresa a medida que los camiones realizan viajes. Para sus operaciones tenemos unos camiones habituales, que son el camión de verduras, el camión Scanion 5000, el camión cerealero. Y de ellos, por ejemplo, nos dice... Bueno, del camión de verduras dice que lleva una cierta cantidad de verduras que pesan tanto, además sabemos su velocidad máxima y además sabemos que su kilometraje se encuentra en tanto. Es un camión, después tenemos el Scanion, ¿sí? Que es de última generación, que capacidad máxima de 5.000 litros y bueno, dice que el peso es tal. Su velocidad máxima siempre es de 140 kilómetros por hora. Además, el cerealero, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora y tiene un nivel de deterioro. O sea, 60 menos el nivel de deterioro que arranca en 0. Y para cada viaje que realiza, determina la cantidad de carga que va a llevar. Puesto de control. Los camiones de PP Cargas van a tener que pasar por estos puestos para llegar a su destino. O sea, por un lado tenemos camiones o vehículos. Sí, que por lo que vemos tienen algún tipo de... ¿Cómo es que se llama esto? De velocidad máxima, de peso que transportan, ¿sí? Como distintas cosas. Sí, es como para entender más o menos lo que tienen, ¿sí? Por ahora no... Hasta ahora sabemos que más o menos ahí están esos elementos, ¿sí? Esos objetos que tienen ciertas características, pero todavía no sabemos cómo los queremos usar. Entonces, a este punto yo la verdad no modelaría nada, porque tengo los vehículos. ¿Y para qué cazzo los vamos a usar? ¿Sí? Es como lo importante a entender. Después dice, los camiones de PDP Cargas van a tener que pasar por estos puestos para llegar a su destino. Los puestos pueden aplicarle cargos a PDP Cargas dependiendo del camión que pase por ese puesto. Por ahora nos pidieron modelar un solo puesto, ya que es el más utilizado en este momento. Ok, nos dicen que hay puestos y dice, el puesto de Ruta Atlántica cobra 7.000 pesos por camión más un adicional de 100 pesos por cada 1.000 kilos de carga que lleva el camión. Luego, deja pasar al camión a un máximo de 75 kilómetros por hora. Además, sabemos que al pasar por ese puesto se recorren 400 kilómetros. Los camiones pueden recorrer una cierta cantidad de kilómetros de una ruta a una cierta velocidad. Cuando esto pasa en un camión cerealero, esta aumenta su nivel de deterioro en 1 kilómetro por cada kilómetro, bla, bla, bla. Cuenta el camión de verduras, registra los que pasaron, mientras que el Scanion no hace nada. Entonces, ¿por dónde arrancarían ustedes? ¿Qué quisieran modelar?
sea, o cuál es el objetivo del sistema. Como que. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, por un lado tenemos los camiones, sabemos que hay puestos de ruta, sabemos que pasan estas cosas. Claro, hay que saber qué es lo que pasa cuando los camiones pasan por ese puesto. Entonces, creo que lo importante tal vez acá a definir es bueno, el puesto. Tenemos el puesto que pasan cosas. Sabemos que cobran 7.000 pesos por camión más una adicional de 100 pesos por cada 1.000 kilómetros de carga que lleva el camión. Ok. Como que nuestro objetivo es ese, por un lado, hacer que pase esto y después, bueno, dejar pasar el gozo. ¿Qué hacemos? Hacemos un objeto ruta atlántica, no sé, alguien que lo haya modelado, ¿cómo hizo? ¿Quiere contarme? Sí, o sea, si el objetivo es resolver puesto de ruta atlántica, y tal vez deberíamos de hacer modelar eso. Claro, o sea, se puede empezar por los camiones, es un motivo. El problema con empezar con los camiones, para mí lo que pasa es que todavía no sabemos qué le vamos a pedir a los camiones. Entonces, o sea, el objetivo final es modelar que pasa un camión por un puesto. Entonces, es como que lo que yo tengo que pensar es qué pruebas quiero hacer o cómo voy a poder probar esto. Por ejemplo, yo quiero que pase un camión por un puesto de estos de atención, creo que era de control. Entonces, en algún lado me gustaría hacer puesto de control punto pasar o pasar un camión, independientemente de cuál sea, o un vehículo creo que lo llaman, ¿no? O sea, por un lado, me gustaría decir eso, agarrar ruta atlántica y decirle que pase y empezar a descomponer de ahí. Sí, o sea, el requerimiento es ese, como saber qué pasa cuando pasa un camión, o sea, modelar las cosas que pasan. Entonces, por un lado, podemos modelar el puesto de control este, ¿sí? O sea, una prueba que a mí me interesaría para que esto ande. Esperen que estaba ejecutando el de mascota. Me tiró un montón de errores. Tal vez no. ¿Qué tiró? Sí. A ver ahora. Bueno. ¿Será porque no hay ningún objeto? No sé, a ver. Offset full. Vamos a ponerle un objeto a ver si así deja de tirarme warnings. Está bien, sí, es porque no tenía nadie. Entonces, por un lado nos interesa modelar esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer... nos interesa que la ruta atlántica, el puesto de ruta atlántica, entienda el pasar. Sí, es el que lo vamos a poner. Entonces podríamos hacer object, ruta atlántica, o puesto, más que ruta, puesto, ruta atlántica, que debería pasar. Debería no solo tener el objeto ruta atlántica, sino hacer que entienda este mensaje. Entonces tengo que escribirle ese método. Y arrancamos por ahí. La ventaja que tiene esto es que
estoy arrancando por el requerimiento y solo voy a hacer las cosas que necesite. Entonces, ponemos esto. Pasar un vehículo. Ok, pero un vehículo no lo tengo. Entonces, o sea, entiende el mensaje, pero nos falta un vehículo. Vamos a hacer un vehículo. Ahora vemos. Vamos a hacer camión de verduras. De verduras. Y ahora vemos qué mensajes le ponemos. Vamos de nuevo. Fíjense que a medida que voy haciendo esto, bueno, solo estoy haciendo código que cumple los requerimientos. Puesto ruta atlántica. Pasar camión de verduras. Listo. Funciona, listo. Más o menos ya tenemos un inicio. Ahora vamos a empezar de a poco a escribir lo que pide. A ver, vamos a ver qué dice. Dice que cobra 7.000 pesos por camión más un adicional de 100 pesos. Entonces, ¿dónde dicen que ponemos la plata? ¿En el puesto? ¿En dónde? ¿O cómo la modelamos la plata que cobra? ¿En un atributo? Vamos a ponerlo en un atributo porque queremos que sea algo que cambie. Dinero recaudado. Y arrancamos en cero. No, por default no arranca nada. Pero cada vez que pasa, ¿sí?, alguien le ponemos que se incremente en, ¿cuánto era? 7.000. 7.000. Y vamos de a poquito viendo qué pasa. Y vamos a ponerle un método para saber cuánto. Bueno, no hace falta, lo podemos correr. ¿Eso es Y porque se entiende que para cualquier vehículo es ese dinero? Si fuera distinto para distintos vehículos, distinto dinero, no iría ahí en el puesto claro, Ruta Atlántica. Claro, ahora vamos viendo, pero en principio dice, cobra 7.000 por cada camión, ¿sí?, o de los que tenemos acá, más un adicional de 100 pesos. El más un adicional de 100 pesos ahora lo vemos. Pero sí, por cada camión que pasa cobra mínimo 7.000. Entonces, los 7.000 ya están fijos, ya hice una partecita del requerimiento. Ahora, nos dice que nos cobra 100 pesos más por cada 1.000 de carga que lleva el camión. ¿Sí? ¿Qué sería el...? Entonces, tenemos que sumarle un adicional de carga de ese camión. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Un vehículo. Un vehículo. Punto peso. Punto peso. Por 0,1. Por... dice por 100. Sí, o sea, por 100 sobre 1.000. Está bien, sí, te vas a 0,1. El problema con hacer eso es que ponele el día de mañana te cambian los 2.000, te ponen en vez de 100 te dicen son 35. Y el que está leyendo el código no tiene esa idea original. O sea, ponele que no tenga el enunciado. ¿Cómo sabe que ese 0.1 en realidad representa la razón entre 100 y 1.000? Y como que estamos perdiendo esa diferenciación. Entonces, podríamos decir por 100 dividido 1.000. Y si no, y queremos que esto darle un nombre, podemos ponerle, por ejemplo, const
adicional. Este es el adicional de carga. Adicional de carga. O costo adicional. Eso más que nada por si ponemos en varios lugares el adicional, ¿no? Y no tenemos que cambiar a cada rato y ponemos la constante directamente. No necesariamente, porque acá lo puse dentro del método. Ah, Fíjate que está dentro del método, entonces no se puede usar desde afuera. Pero lo que pasa es que ahora vos ya ves, si te dicen andá y toca el costo adicional de carga y ponele 35, tenés que venir acá y poner 35. O sea, este 100 estaba acá tirado originalmente. Es como medio, es lo que se llama número mágico. ¿Sí? O sea, es un como que no queda número. claro de dónde sale, por qué es. Claro, ¿qué representa? Entonces, si le ponemos un nombrecito más, claro, le podemos poner eso. Costo adicional, adicional de carga. Y acá sería var costo tanto. O decir, la otra es por self.costo adicional cada 1000 o cada n. Entonces vos acá le decís, che, dame el costo adicional de carga. Y acaso es un método nuevo que diga costo adicional de carga es igual a los 7000 era. No, era 100 cada 1000. 100 cada 1000. Entonces, bueno, ahora está al menos todo en costo adicional de carga. Que sigue siendo ese 0.1, pero está separado. El día de mañana te dicen, reemplazar que el costo adicional de carga sea de 100, pase a ser 125. Decís, bueno, este 100, ahora es un 125. Y pero en este último, esos 1000, ¿dónde uno estaría diciendo lo de los kilos? Es como que en el anterior está más claro lo de los kilos, ¿no? Sí, en el anterior está un poco más claro. Lo que, si querés seguir ganando en expresividad, es, acá le podés poner costo adicional de 125 y const cada cuánto el costo es 1000. Y acá return costo adicional sobre cada cuánto. Entonces acá vos ya sabés si cada cuántos kilos. ¿Sí? O cada cuántos kilos. Entonces acá es más fácil venir a tocar. Este sabes que es el costo, este sabes que son los kilos. Y esto era lo que hablábamos de expresividad en su momento. Ahora, ¿qué hace self? ¿Qué era self? ¿Alguno se acuerda? El propio objeto. Es una referencia hacia el propio objeto. Entonces acá se está mandando un mensaje a sí mismo. Acá podríamos decirle también, che, mirá, en vez de decirle directamente el peso y multiplicarlo, podríamos decirle, che, más vehículo. ¿Cuál es el costo adicional de carga del vehículo? Y vehículo es el peso del vehículo por el costo adicional que tiene y cada cuántos kilos. Y fíjense, acá quedó bastante expresivo. Es el dinero recaudado son 7000 más el costo adicional de carga del vehículo. El costo adicional de carga de un vehículo es su peso
por el costo adicional sobre cada cuántos kilos lo hace. Entonces ya está, lo probamos. Vamos a ver si anda. ¿Anda o no anda? No anda, porque el camión de verduras no sabe darme el peso. Pero ya tengo más código. Si ya de a poquito voy viendo si está ok. Ahora, ¿cómo estaba definido el camión de verduras? El peso. A ver, vamos a ver si sabemos el peso del camión de verduras. Dice que lleva una cierta cantidad de cajones que pesan 50 kilogramos cada una. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo modelamos el peso del camión de verduras? Como que hay que calcularlo, pero de acuerdo a los valores que le vamos dando, no tiene algo fijo, depende de la cantidad de cajones que lleve. Ok, entonces los cajones, ¿qué son del camión de verduras? ¿Variables? Sí, atributos, variables, está bien. Cajones, vamos a decir que por defecto el camión de verduras arranca en 1, porque nos pintó. Y le vamos a dar una property para que si lo quiero cambiarlo, puedo cambiar. Ahora, ¿cuál es el peso del camión de verdura? Dijimos que es los cajones por 50 kilogramos. Su peso es por 50. Y acá, si quieren, podemos hacer la misma separación. O tal vez acá es más claro porque no hay dos numeritos ahí rondando. Acá esto tampoco era súper estrictamente necesario hacerlo, ¿sí? O sea, si acá ponían 125 sobre 1000, estaba bien. El problema hubiera sido si hubieran puesto 1.1 o 0.1, perdón, o 0.125, porque no sabes de dónde sale ese número. Sí, como que el problema de hacer ya la cuenta y meterle el valor es que si el día de mañana te cambia alguno de los factores de la cuenta, no lo tenés expresado. Y bueno, ya entiende el peso. Vamos a ver si ahora sí anda. Y funcionó. Vamos a ver. El dinero recaudado es 7.006,25. Bueno, parece un número. 7.000 tiene porque pasó una vez, así que, y después la cuenta debería tener sentido. ¿Terminamos con el puesto de ruta? ¿Terminamos? ¿Quedan más cosas? Tenemos que ver lo de a la velocidad que pasó. Sí, o sea, por un lado tenemos que ver que dice, luego de dejar pasar, luego de que pase esto, que esto ya lo hicimos, dice, deja pasar un camión a un máximo de 75. Además, sabemos que al pasar por este puesto se recorren 400 kilómetros. Y después te dicen, bueno, los camiones pueden recorrer una cierta cantidad de kilómetros en una ruta a una cierta velocidad, que es un poco esto que te dice acá. Cuando esto pasa en un camión serialero, este aumenta en su nivel de deterioro en 1 kilómetro por hora, que se exceda de los 45. El camión de verduras registra los kilómetros recorridos, mientras que el Scanion 5000 no lo afecta en absoluto. Sí, no pasa nada. Entonces, esto está con una correspondencia con esto.
Entonces, una cosa que me voy a anotar acá, que ahora después lo vamos a hacer, es recorrer, o sea, esto dice, deja pasar a tanto un máximo de 75, además sabemos que al pasar por este puesto se recorren 400 kilómetros. Se recorrer 400 kilómetros a un máximo de 75 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Y esto es lo que me falta hacer. Ahora, antes de seguir con esto, pregunta. ¿Qué interfaz tienen los vehículos? ¿Qué interfaz tienen que cumplir los vehículos, al menos hasta ahora? Tener un peso. Exactamente, entender el mensaje peso. Para que un vehículo pueda ser utilizado dentro del puesto de ruta atlántica, tiene que entender el mensaje peso. Exactamente. Bueno, y lo que deberíamos hacer para que todos los camiones funcionen, deberían entender el mensajito peso, tendría que modelar todos los camiones que faltan. Ahora, ¿preguntas, dudas o algo? ¿Se entendió cómo fui haciendo el razonamiento para ir encarando el ejercicio? Fíjense que ahora es todo más claro, no tengo que andarme preocupando, bueno, ¿qué cosas entiende el vehículo? Andar pensando si agrego más métodos, menos métodos, solo estoy agregando los necesarios. Porque arranqué de un caso de prueba y fui haciendo las correcciones de a poquito y agregándole los mensajes, perdón, los métodos a los objetos a medida que lo fueron necesitando. ¿Sí? No necesité definir todos los mensajes que entienden todos los objetos, sino que lo fui haciendo de a poco y eso me fue descubriendo automáticamente todos los mensajes que iban a tener que entender para que ande. ¿Una duda, pregunta o algo? Bueno. Si alguno quiere el código, lo voy a estar escribiendo acá mientras tanto. Sí, o sea, no tengo para compartirles el code. Ah, en realidad sí puedo compartírselos. Tengo una mejor idea que lo de recién. Igual, profe, este código lo vas a subir después en el seguimiento. Puede ser, puede ser. No estoy muy seguro para ver, depende. Depende hasta dónde lleguemos y qué les pida que hagan de TP1. Así que yo les diría que se lo anden copy-pasteando por las dudas. ¿Cuál es la carpeta de esto? Es un trust. ¿Dónde está ayer? Live share, live share. Sneak, live share. Carga. Bueno, ahí les pasé el live share. Así ya les queda.
Estoy compartiendo de Visual Studio Code. Ahí deberían poder tener acceso a los archivos también y verlos. Bueno, vamos entonces a hacer un recreo de 15 y volvemos. Buenas, volvemos. Ya lo vimos. Bueno, vamos a arrancar y a seguir. Sí, antes de seguir evolucionando en el ejercicio, seguir haciéndolo, vamos a hablar un cachito de una cosa, que es el testing. ¿Sí? O sea, el testing es como una disciplina que está dedicada a probar el software, ¿sí? A probar que funcione adecuadamente y correctamente, ¿sí? Hasta ahora nosotros, ¿cómo veníamos probando que algo ande o que no funcione? En general, tanto en Haskell cuando probábamos en la consola o en Prolog cuando probábamos en la consola, y en este caso también en Wolock, ¿sí? Por lo que veníamos viendo, hacíamos pruebas en una consola, hacíamos una prueba lo que llamaríamos manual, ¿sí? Teníamos testing manual, pruebas de forma manual que nuestras operaciones, en este caso nuestros objetos, entiendan los mensajes y reaccionen adecuadamente. Y después nosotros chequeábamos el resultado que debía producir el método, si era correcto o no. No sé, si tenía que devolver un número, ver que haya devuelto un número correctamente, si era, no sé, un efecto, ver que haya cambiado adecuadamente en el caso de objetos. Sí, pero era manual. Yo mandaba un mensaje, lo escribía en el workspace. Bueno, ¿qué quiero hacer? Bueno, probar si anda el puesto de ruta atlántica. Vamos a probar si anda el pasar. Y era ejecutar un workspace con ciertas características. ¿Sí? Por ejemplo, decirle que pase el camión de verduras y ver, bueno, el dinero recaudado ahora es 7.000 o 7.006. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Listo. Entonces, anda. El problema de esto, ¿sí? Es que cada vez que hago una modificación en mi código, ¿sí? Lo conveniente, o sea, cuando hago una modificación en mi código, puede andar todo o puedo llegar a romper algo. Cuando el sistema es muy complejo, esto de andar haciendo la prueba manual se complejiza, ¿sí? Tiene una gran desventaja la prueba manual, que no es rápida. Necesito una persona, un humano, que la esté haciendo, que esté leyendo los resultados, chequeando contra una tablita, ¿sí? O contra un comentario que se puso en algún lado, ¿sí? Para ver si anda. Y asegurarme de ejecutar todas. Denme un segundo, que muteo el celular, que me queda un sonido. Tiene esa desventaja la prueba manual, ¿sí? Si bien es fácil, no tengo que hacer nada, tengo que ir y ejecutar los pasos que me diga en mi guía de pasos para probar la aplicación. Tiene la desventaja de que es lenta, es propensa a fallos. Si una persona lee mal el valor o mete un dedazo cuando está haciendo la prueba, no anda. Tengo que tener todos los ejemplos guardados, ¿sí? Varias cosas que seguramente tuvieron cuando estuvieron probando su trabajo práctico. Las pruebas no solo son así de métodos, ¿sí? O sea, hay pruebas manuales que dicen, no sé, entra a la aplicación, a la pantalla tal, hace clic acá, acá, fíjate que pase esto, apretá guardar, fíjate que te dé guardar, escribió un dato incorrecto, fíjate que te dé error, ¿sí? Todo eso, o sea, todas esas son pruebas manuales, las que una persona, hace. Y bueno, tiene estos problemas. Pero podemos automatizar el testing, ¿sí? Y esto no es contratar a un robot para que haga esas cosas mismas que hace un humano, pero en una notebook, ¿sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de construir programas o partes de programas con código, ¿sí? Que repliquen los pasos que haría un humano, ¿sí?
o los pasos que nosotros haríamos en el workspace. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Esto se puede hacer en gran parte de los lenguajes que existen, ¿sí? Por ejemplo, en Haskell se pueden hacer pruebas unitarias, automatizadas en Haskell se puede, en Prolog también se podía. Y bueno, en Prolog se va a poder y lo vamos a ver, ¿sí? Pero por ejemplo, en Haskell y en Prolog, cuando ustedes mandan un ejercicio a Momuki, se ejecuta una prueba automatizada para saber si su ejercicio está bien o no, ¿sí? Entre varias cosas. No es que tienen un monito que está leyendo el código y dice, le dio 32, listo, mandarle un check o mandarle una X, ¿sí? Sino que está codificado que, dado un input de las funciones que ustedes estaban probando, deberían dar ciertos valores, ¿sí? Fíjense, cuando les daba un error en Momuki les solía decir, che, esperaba tal valor o la función debería retornar tanto y retornó tal otra cosa. Bueno, eso es porque ejecutó una prueba automatizada que validaba sus funciones en el caso de Haskell. Acá vamos a poder hacer lo mismo. Vamos a poder ejecutar código mandándole mensajes a los objetos y ver que nos retorne valores correctos. Y esto nos va a facilitar mucho asegurarnos que estemos haciendo un software correcto, que ande, que cumpla con los requerimientos. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Alguna duda, pregunta o algo? Entonces, vamos a ver que en realidad depende de las partes de las aplicaciones que se prueben. Si yo pruebo con interfaz gráfica, sin interfaz gráfica, distintos sistemas que interactúan entre sí. Como que hay distintos grados de testing, ¿sí? Si usan cosas de afuera, se llaman test de integración. Si usan todo el sistema, es más como una prueba de sistema, ¿sí? Y hay un tipo de testing particular, ¿sí? Que se va a enfocar en los componentes, en las partecitas chiquitas con las que se hace su programa. Sí, ahora vamos a ver qué es una unidad. Pero básicamente, por ejemplo, sería para testear las clases, un conjunto de clases, ¿sí? Como para poder testear la parte de más bajo nivel de su sistema, hay un enfoque o se lo dice test unitarios, ¿sí? Porque prueban como las partes más chicas de su código, de su aplicación. No es que prueba una aplicación completa ni un flujo completo, sino que prueban partes particulares del código que usted escribe. El test unitario tiene la característica de ser unitario, como su nombre lo dice, que eso es básicamente que no prueba todo el sistema, sino prueba partecitas particulares del sistema, ¿sí? Es automático, ¿sí? ¿Qué significa que es automático? Que yo voy a poder escribir mis pruebas y va a correrse de forma automatizada, ¿sí? Eso que decíamos, lo vamos a definir como un programa que se corre y que valida automáticamente, corre nuestras pruebas y nos dice si funcionaron o no funcionaron. Esa es una característica que tienen que tener los test unitarios. Y que sean independientes entre sí. ¿Esto qué significa? Que si yo corro el test 1, que si falla el test 1, perdón, que no haya un orden entre sí en los tests, ¿sí? Por ejemplo, como que no haya una dependencia entre cada uno. Y por ejemplo, que no nos obligue a correr, por ejemplo, el test 1 antes del test 2. ¿Sí? Sino que cada test tiene que ser autocontenido, probar sus propias cosas y que no depende de nadie más. Y después que dé información sintética y precisa, básicamente esto es porque los test nos van a decir qué cosas andan y qué cosas no andan en base a las especificaciones que yo les di. ¿En qué momentos se correrían estos tests? Los deberías correr cada vez que agregas un mensaje, cada vez que cambias algo, cambias un método,
¿sí? O sea, cada vez que cambia tu código y decidiste que ya debería estar estable, le das correr. Ahora vemos cómo se corren estos tests. Pero sí, la idea es que cada cambio que hagas, los corras. Y eso es lo que tiene de bueno que sea automático. ¿Sí? Antes, cuando vos haces un test manual, tal vez querés avanzar bastante en el código. ¿Por qué? Porque si después haces la prueba manual te lleva un rato. Entonces, con el test automático, cada vez que vos cambiás una línea de código, le podés dar play y lo corren en un segundo. Entonces vos no perdés tiempo. En cambio, con el manual sí, es como que hay que hacer todo ese chequeo. Por eso es súper importante que sean automáticos. Porque yo sé que cada línea que cambio le puedo dar play y me puede decir si está todo bien o no. No tengo pérdida de tiempo. Ahora vemos cómo se baja esto. A Wolock, pero ¿alguna duda, pregunta? O sea, que ahora el testing manual sería hacer el testing automático. No habría un testing manual porque vos no probarías de forma manual, sino que vos, en vez de tus pruebas, escribirlas en una hoja de papel y después ejecutarlas vos a mano, las pruebas que vos escribías en una hoja de papel las vas a escribir en código y le vas a dar correr. O sea, dejó de ser manual. Pasó a ser automático. No sé si te dije no y tal vez era así, pero sí. Sí, ahora solo escribirían test automáticos. O si quieren escribir algo acá en la consola, pueden escribirlo, pero como para ir entendiendo, ¿sí? Después debería haber un test automático. ¿Sí? Yo en la consola la puedo seguir usando para boludear con los objetos, ir entendiendo qué pasa. Para eso la puedo usar, pero después todo el resto de las pruebas debería hacerlas como automatizadas. Entonces, ¿cómo hacemos un test automatizado en Wolock? Botón derecho, nuevo, Wolock test o describe test, es más o menos lo mismo. Le ponemos, acá me pide un nombre del archivo, vamos a ponerle cargas. Archivo, le ponemos cargas. Y vamos a ver que dice grupo de test. ¿Sí? O sea, describe es para describir el grupo de test. ¿Qué cosas voy a estar probando? ¿Sí? Describe, un string que describa el conjunto de test o las cosas que quiero probar. Abro las llavecitas. Test. Y acá voy a poner un ejemplo de test que quiero probar. O sea, una prueba que quiero hacer. Si quiero poner 2 tests, escribo otro test. Cada uno de estos va a ser un test. Ahora vamos a ver qué es esto de hacer y toda la bola. Y bueno, tengo esto y le voy a dar, si le doy run as, vamos a ver que ahora lo corre. Y fíjense que me dice, hay group of test, es esto que puse acá. Y acá está cada uno de los tests y me pone en verde, que significa que está todo ok. Si hubiera dado un error, me lo pondría en otro colorcito, ¿cómo es? En azul o en rojo. Corro de vuelta a los tests. Ahora, no importa cómo dice que falle, pero van a hacer que fallen. Perdón, no era azulcito, era amarillo. Fíjense, me da un amarillo, esto es que falló uno. Y fíjense cómo son 491 milisegundos. ¿Sí? Yo no leo ni escribo la prueba en 491 milisegundos. Esto tipo los ejecutó todos en eso. En una prueba manual ya escribir una sola línea me lleva más de un segundo. Entonces, lo bueno de los tests es, los escribo una vez y ya está, me quedan para siempre y los puedo ejecutar al infinitum. Entonces, vamos a escribir un test. ¿Qué es lo que veníamos probando y queremos probar si anda?
Puedo probar varias cosas. O sea, voy a probar que mis objetos anden. Ahora, ¿qué cosas puedo probar de los objetos? Los mensajes que entiende. ¿Puedo probar el pasar de ruta atlántica? Sí, el método, o sea. Sí, sí. Sí, podría probar el pasar. Ahora, supongamos que probamos el pasar. Si falla, ¿por qué puede ser que falle? ¿Porque está mal esta cuenta o porque está mal el costo adicional de carga? Entonces, tal vez para arrancar, podría probar solo el costo adicional de carga. Y como para ir viendo por partecitas. Y acá podemos, por ejemplo, puesto ruta atlántica. Puesto ruta atlántica. Y le podemos probar el costo adicional de carga, que tal vez es un método medio facilito para probar. Tenemos que necesitamos al puesto de ruta atlántica mandarle el costo adicional de carga con un vehículo. Y ahora vemos quién es el vehículo. ¿El describe siempre tiene que hacer referencia a un objeto o puede ser a un método? En general el describe, como te agrupa cosas, suele ser un objeto, pero podría ser costo adicional de carga de ruta atlántica. Anda. O no tiene sentido anda bien porque nada, es un test. O sea, vos esperás que ande bien. Lo malo es que creo que no podías poner más de un describe en el mismo archivo, si me memoria no falla. Triple markers. A ver, ¿cuál es el que dio Pero es un rojo? nombre que definimos nosotros, no es el nombre del objeto propiamente. Claro, no, es un texto. Es lo que vas a ver Ok. acá donde dice Group of Test. Sí, le podés definir varios describe. Entonces podés poner costo adicional de ruta atlántica y listo. Todos los test que vayas a poner ahí van a corresponder a tu prueba del costo adicional de ruta atlántica. Por ejemplo, ¿qué podemos probar? No. O sea, justo acá para mí no conviene agruparlo por un tema de que no, como que el nombre, ¿cuál es el nombre del test? Debería dar, no sé. El tema de poner eso es como que no, después como que no lo podés separar en más de un caso. Deberían dar bien, sí. Está bien, deberían dar bien. Entonces, como que pierde un poco de sentido. Yo lo voy a poner así. Puesto de ruta atlántica. Costo adicional de carga. Ahora, todos los tests que hagamos tienen como 3 pasos. Tienen una inicialización, una ejecución y una validación. ¿Sí? Suelen ser los 3 pasos que tienen los tests. Inicializa todos los objetos o configura todos los objetos como los necesites. Ejecuta la acción que querés probar y valida que el resultado fue correcto, como que son esas las partes. Entonces, si acá queremos probar el costo adicional de carga, necesitamos el puesto de ruta atlántica, punto costo adicional de carga, un vehículo. Ahora vemos cuál es el vehículo que le ponemos. Costo. ¿Sí? Esa es la ejecución. ¿Cuál es la validación? Bueno, las validaciones se escriben con assert. Y escribimos assert, es un mensaje que entiende el objeto assert, que le decimos cuál es el valor esperado y cuál es el actual. El actual es costo. Vamos a ponerlo acá.
El esperado, no sé, porque todavía no hicimos las cuentas. Y tenemos que hacerlas para ver qué debería dar. Ahora, depende del vehículo, va a dar un valor esperado distinto. Y para usar objetos que están en otro archivo, lo que hay que hacer es import del otro archivo. Fíjense que acá puesto de ruta atlántica no me lo estaba reconociendo. Para que me lo reconozca, tengo que importar el archivo donde está definido. Esto es una cosa nueva. Si yo quiero usar objetos que están en otro archivo, tengo que hacerlos por separado. Ahora, ¿qué vehículo le ponemos? ¿Le ponemos a Coso? ¿Al camión de verduras? ¿O le ponemos otro vehículo? ¿Qué opinan? El de verduras. ¿Podría Es el ser el de que- verduras? Sí, el de verduras podría ser. Ahora, si le ponemos el de verduras, el peso del de verduras es 50 por sus cajones. En este caso sería 50. Sería 50 por 125 sobre 1000. ¿Sí? Que eso va a dar un número X. Y vamos a la calculadora, porque somos medios colgaditos. Vamos a decir 50 por 125 por... No, perdón, dividido. Y nos da 6.25. Entonces, esto debería dar 6.25, si no la marqué. Y acá, camión de verdura. Lo probamos. Y nos da verde. Da verde, está ok, que es 6.20. Si el día de mañana, yo sí, o sea, si yo cuando lo estaba codificando sin querer puse 122 o 100 o lo que sea, y lo corremos, nos va a decir, nos va a dar un error. ¿Dónde está? Acá está. No lo corrí. De nuevo, botón derecho, run. Perdón, lo estoy corriendo el REPL. O sea, acá no tengo que correr, lo que tengo que correr es el wtest. Lo corremos, botón derecho, run as, Wolock. Y fíjense que ahora nos dice amarillo. Puesto, ya sabemos que rompió el puesto de ruta atlántica con el costo adicional de la carga. Y ahora lo que vemos es por empezar esto. Ya nos está dando información. Nos dice, che, mira, esperaba 6.25, pero te dio 5. Entonces vos sabés por qué rompió. Si ya no dependés de nada. Si ya decís, bueno, o tengo que actualizar este número, o tengo que ver en qué la cagué acá. No, tenía que darle 125. Lo corremos, lo arreglamos, le damos botón derecho, correr, ya está. Y nos va a decir, hice lo mismo que antes, no corrí el test, sino corrí el archivo, botón derecho, correr el archivo de Wolock test y ahora nos da verde, está bien. ¿Qué es lo malo que tiene esta prueba que hicimos? Que si después digo, che, mira, los camiones de verdura arrancan en 2, ¿qué pasaría con los tests? Si los corro de vuelta.
Da error porque la cuenta la hice con un cajón. Da error, exacto, le hicimos con un cajón. Entonces, no es que está mal el código del costo adicional de carga, sino que está mal, o sea, cambió el camión de verduras que usé. Ya no es más el que yo esperaba. Entonces, una cosa que podría hacer es, por las dudas, decirle al camión de verduras, punto cajones 1. Vos queremos hacer la prueba con un camión de verduras en 1, independientemente de con qué se inicializa. El test está pensado para que tenga un cajón de verduras, no para que tenga N. Entonces, eso podría ser una inicialización. Configurar el objeto para que corra en base a las reglas que yo pensé. Yo me aseguré que tenga un cajón, porque el valor esperado está pensado para un cajón. ¿Se entiende la inicialización y las distintas partes y por qué hice eso? Sí. Esa es una opción, tipo configurar el camión de verduras. La otra opción es crear mi propio vehículo de peso 1000, y decir que entienda el método peso y me da 1000, siempre. Entonces yo podría decirle, che, mirá, en vez de probarlo con el camión de verduras, creo que esto lo puedo hacer acá. Déjenme ver un segundo. Voy a hacer así. Puedo decir, en este test, en mi inicialización, genero una variable que tiene un objeto al cual no le puse nombre. Fíjate, antes a todos los objetos le venía poniendo nombre, que era el nombre global. En cambio, en este caso, como solo lo voy a usar dentro de este test, puedo crear un objeto sin nombre que entienda el mensaje peso. Entonces, ahora lo pruebo con este, que vale 1000, y que siempre va a responder 1000. Entonces me va a dar 1000 dividido a 1000, 1 por 125, 125. Entonces, fíjense cómo este es totalmente independiente. Ahora, si cambio en cajones a 1, ya no se ve afectado mi test. Ya no se ve afectado mi test de la ruta atlántica. ¿Por qué? Porque el vehículo que le estoy pasando es siempre el mismo y retorna a los 1000. ¿Sí? Nadie me lo cambia, ¿sí? Entonces yo nada más estoy probando que el costo adicional ande bien, que esta cuenta ande bien, esté bien hecha. Entonces como que ahí estoy jugando con distintos, o sea, los 3 test que vimos, o las 3 formas que vimos, estaban bien de hacer el test. Pero lo que cambia es qué tan unitario es. ¿Sí? En la primera versión, o en las primeras 2 versiones, que era usando el camión de verduras, si yo cambio el cálculo del camión de verduras, va a cambiar el costo adicional de carga de la ruta atlántica. Y tiene sentido, porque el costo adicional de la ruta atlántica depende del costo del vehículo que le pasé. Entonces, en ese caso, no solo cambiando el algoritmo del costo adicional de carga,
puede llegar a dar un valor distinto, sino también si llegara a cambiar el vehículo. En cambio, en esta solución, la única forma de que esto esté roto es porque el costo adicional de carga está mal hecho. ¿Por qué? Porque el vehículo le estoy pasando un valor fijo, no es que hay un algoritmo nuevo, ¿sí? El algoritmo es el mismo. Este es un ejemplo de test súper unitario, ¿sí? Porque no depende de ningún otro objeto. ¿Sí? El objeto que le estoy pasando tiene un valor fijo. Entonces son como dos formas de hacer los tests. O pueden ser objetos que ya tienen, solo tengan cuidado con eso, de que si llegan a cambiar tal vez les afectan los tests, o pueden crearse sus propios objetitos, en el caso del test, para que reemplacen a uno de los vehículos que en este caso existirían en el sistema. Lo que pasa es que crear estos nuevos objetitos te lleva más trabajo, lleva más tiempo. O sea, si tengo que crear un vehículo que entienda el mensaje peso para todos los test que voy a meter, estoy metiendo un montón de trabajo que tal vez no me suma. ¿Se entendió? ¿Se ve esta sintaxis, lo que hace y demás también? Es lo mismo que return mil. Corremos y anda. Bueno. ¿Qué puede pasar ahora? Supongan, volvemos al caso anterior, a cuando estábamos usando a la verdulería, al de verduras, al camión de verduras. Vamos al camión de verduras. Y esto, volvemos a esto, no tiene inicialización porque va a arrancar en 1. Si yo ahora corro el test, ¿anda o no anda? ¿Alguno se anima a decirme? Una pregunta, ¿por qué const el test? Sí. Sería, sí. ¿Esto? Porque no le voy a cambiar el valor de esta variable. O sea, const es para decir que esa variable no cambia de valor. Var es para decirle que la vas a poder asignar después. Ah, perfecto, gracias. Son dos formas de definir variables. Const la deja fija con el valor de inicialización y var te deja pisarle el valor todo el tiempo. Como en este caso el costo lo voy a calcular una vez, es medio al pp ponerle var. Es confuso también. Entonces, ¿anda o no anda así? Falta inicializarlo. Ok, es correcto, falta inicializar los cajones. Entonces, si yo corro esto, me va a decir null por 50, ¿sí? O sea, cuando ustedes no le asignan un valor a una variable, apunta a nothing, a la nada. Que en otros lenguajes se llama null. Y acá a veces se llama null y a veces nothing. No me acuerdo en qué quedó. Pero básicamente no apunta a ningún objeto. Entonces, cuando yo haga cajones por 50, va a tratar de mandarle el mensaje por a ningún objeto. ¿Sí? O sea, cajones no está inicializado. Entonces, eso va a romper. Vamos a ver, vamos a correr el test. Vamos a ver qué rompe. Y fíjense que ahora rompió con otro color. Antes rompía con amarillo y ahora rompe con rojo. ¿Qué dice? Null no entiende el asterisco. ¿Sí? Null es básicamente que no está referenciando a nadie.
Y les dice en qué línea. Si ustedes hacen clic acá, donde dice cargas.wk, les va la línea que rompió. Que en este caso, la línea que rompió es esta. De la misma forma que si acá la manquean y en vez de pesos le ponen pesos, les va a dar un error también del mismo tipo del error rojo. Sí, fíjense, acá les tiró rojo y les dice, camión de verduras no entiende pesos. Ah, claro, le puse una S de más. Peso. Entonces, para que rompa puede ser que rompa con rojo, que es eso que no entiende el mensaje o apunta null, o sea, dio un error, o que rompa en amarillo. Cuando rompe en amarillo, no significa que rompió el código, sí que hay algo mal en cuanto a estructura del código o envío de mensajes, sino que dio un valor distinto al esperado. ¿Sí? O sea, el error amarillo, a diferencia del rojo, es que pudo ejecutar todo bien, pero cuando trató de chequear y comparar los valores, dio distinto. ¿Sí? Y acá les dice, esperaba 2.25 y me dio 6.25. Ah, bueno, está bien, le pongo 6.25 porque es lo correcto y ahí lo corro, ¿sí? Entonces, verde es que está ok, amarillo es que el código anda, pero no da los valores esperados, y rojo es que el código no anda. En algún lado pasó algo que rompió su código. ¿Se entendió más o menos? Sí, genial, bueno. Ahora, assert es un objeto que entiende el mensaje equals y se va a encargar de validar el valor esperado contra el valor actual, pero también hay otros mensajes que entiende hacer. Y si ustedes escriben punto y apretan barras espaciadoras, les va a mostrar todos los mensajitos que entiende hacer. Por ejemplo, si es igual, que falle, esto es raro que lo usen, pero podría ser. Si no es igual, ¿sí? Por si quieren que dé distinto. Y les da un ejemplo, fíjense, les da un ejemplo, dice. Si pongo 5 como valor y hago assert not equals de 10 por value.3, ¿sí? O sea, de 15. Eso me da ok, no pasa nada. Si le pongo assert not equals de 10, está mal el ejemplo. Si no son iguales, el 10 y debería ser value por 2, lanza un error. ¿Sí? Eso que dice throw exception es que da un error. ¿Sí? Acá debería ser value por 2. Fíjense que acá, bueno, el del, perdón, este. Está bien. 100 dividido 10, lanza un error porque no son iguales. ¿Sí? Ahora sí. 10 es lo mismo que 100 dividido 10. Sí, entonces no pasa nada. 10 es lo mismo que 100 dividido 10. Sí, fíjense, acá está la prueba con números enteros y con decimales. Pero básicamente dice, si son iguales, no pasa nada. En el caso de que fueran distintos y que no se cumpla lo que puso en la regla, da un error. Un error es lo que acá se escribe como exception. Exception es error. Después vamos a ver en detalle qué son las excepciones, pero en principio son errores. Bueno, tiene que hacer that para saber si algo da true. ¿Sí? Funciona si lo que le paso por parámetro da true. Hacer not that, que funciona si lo que le paso por parámetro da false. Y bueno, son esos lo que van a usar. Van a usar equals, that y not that. Y not equals. En principio. Entonces, a partir de ahora, ya podemos seguir probando las distintas cosas. Por ejemplo, ahora podemos decir, bueno, test de, ¿cómo se llamaba esto? Pasar un vehículo.
pasar un vehículo. Y ahora decimos, bueno, hacemos lo mismo que acá, la ejecución es la misma. Perdón, la ejecución es pasar camión de verduras. Ahora, ¿cuál es la validación? La validación es que de la cuenta era 7.000 más el costo adicional. El costo adicional es 7.000, entonces sería 7.006.25. Que me dé camión de verduras, perdón, puesto ruta atlántica, punto, valor recaudado, ¿cómo es? Recaudación, creo que le podía haber puesto. Dinero recaudado. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle dinero recaudado. Nos devuelve el dinero recaudado. Dinero recaudado. Entonces ahora lo corremos y vemos si anda. Ok, dio bien. Vamos a hacer pasar 2 vehículos para ver si lo está acumulando. Acumula si pasan 2 vehículos. Nos fijamos. Listo, y le hicimos pasar un vehículo. Si pasan 2 lo acumula y ya está. Como que no vale la pena hacer pasar más. ¿Sí? Y podemos ir testeando así. Ahora ya estamos seguros que esto anda. De a poquito. Y así podemos ir probando todo. Si agregamos un requerimiento más, como por ejemplo, fíjense, habíamos dicho que nos había quedado una partecita. Hacer recorrer 400 kilómetros a un máximo de 75 kilómetros. Luego de pasar el camión. Bueno, los camiones pueden recorrer cierta cantidad de kilómetros de una ruta a una cierta velocidad. Cuando esto pasa en un camión serialero, este aumenta su nivel de deterioro en 1 kilómetro, etc. Entonces, bueno, hacemos eso. Hacemos el recorrer, hacer... ¿A qué le decimos que recorra a 75 kilómetros por hora? 400 kilómetros. ¿Qué objeto sería el receptor de esto? El vehículo. Sí, a ver, ¿podría ser el vehículo? ¿Por qué decimos el vehículo? Porque es el que hay que cambiarle los kilómetros recorridos. Buenísimo, perfecto. Es el que le va a pasar algo cuando cambien cuando pasen esos kilómetros. Entonces vamos a decirle vehículo. Correr. ¿Cuántos kilómetros? O sea, dice... se recorre, o sea, la cantidad de kilómetros la decide el puesto. ¿Sí? Pero lo que tiene que pasar es del vehículo. Entonces le decimos recorrer 400 kilómetros a 75. Recorrer 400 kilómetros a 75. Y después cada vehículo lo sabrá resolver. Y ahora podemos correr los test. Y los test ya nos van a decir que hay algo que falla. ¿Sí? ¿Qué falla?
que básicamente dice, che, mira, te rompió pasar un vehículo porque dice que el camión de verduras no entiende recorrer A. Sí. Y lo mismo pasa acá. El camión de verduras no entiende recorrer A. Ah, ok, me olvidé de implementar en camión de verduras el recorrer A. Recorrer A. Acá eran kilómetros, velocidad. Y ahora... ¿Puedo minimizar esto? Ahí está. ¿Cómo recorría el camión de verduras? A ver, decía. En un serialero aumenta el costo, no nos importa. El camión de verduras registra los kilómetros recorridos. Entonces, kilómetros recorridos es igual a kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos. Que arrancan en 0. ¿Sí? Fíjense que ahora sí, anda. Estamos seguros que anda con un coso. Una cosa que podríamos validar en el test, por ejemplo, es preguntarle, che, acá tal vez sería pasar un vehículo, sería en realidad pasar un camión de verduras. Entonces acá otra validación que podríamos hacer es hacer punto equals camión de verduras punto recorridos. ¿Cuántos espero que haya recorrido? ¿Cuántos debería haberle dicho este puesto que recorra este camión de verduras? Perdón, sí. $10, 15, 32, 400, 500. ¿Qué dice acá abajo? 400. Ya vamos a darle 400. Y en este vamos a hacer la validación también ya que estamos. Y le vamos a decir, bueno, 800. Acumula si pasan 2. Y efectivamente vamos a ver cómo nos da OK. ¿Sí? Si nos hubiéramos olvidado de que haga la asignación, ¿sí? O si implementábamos el método y no le poníamos la asignación, originalmente iba a andar. Pero con estas nuevas validaciones que le puse, me tira un error que dice, che, mirá, acá en la validación del puesto de ruta atlántica, el costo adicional no pasa, el pasar de un camión de verduras no anda. Dice, debería dar 400 y dio 0. Acumula si pasan 2 camiones de verdura, también falló. Entonces fíjense cómo con los tests yo puedo ir definiendo escenarios, casos que quiero probar y los puedo correr N veces. Entonces, esto en general se lee. Puesto de ruta atlántica calcula el costo adicional de carga. Puesto de ruta atlántica deja pasar un camión de verduras. O quiero decir qué es lo que estoy probando acá.
debería, ¿cómo es que se llama? Recaudar dinero y aumentar los km recorridos del camión. Acá sería, debería recaudar dinero varias veces. Entonces ahora cuando lo lean, ¿sí? Al haberlo escrito así, en forma de qué es lo que quiero probar, cuando yo corra los tests, ¿sí? Imagínense que ahora tenemos 3, 4 tests, pero el día de mañana van a tener un montón, van a tener 100, 1000, 500 tests. Entonces tal vez leer la descripción ya les da una idea. Es, bueno, debería recaudar dinero y aumentar los kilómetros recorridos. Bueno, vamos a ver qué falló. Bueno, falló tal cosa, entonces lo arreglo. Debería recaudar dinero varias veces y aumentar los kilómetros recorridos del camión. Ok, bueno, voy y lo toco. Puesto de ruta atlántica, lo mismo. Entonces, o si no, puesto de ruta atlántica cuando pasan camiones. Y lo van poniendo lo que responda. Lo que necesiten. Como que en el string ese ponen lo más descriptivo como para que ustedes entender qué es lo que pasa. Y, o sea, el string ese es para descripción, más que nada se usa. Y para entender qué es lo que estamos probando. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta? Esto me rompió. ¿Por qué me rompió? Porque había comentado la línea de la asignación. Y fíjense cómo correr los test no son 2 segundos. Bueno, si yo hago clic en lo correcto, son 2 segundos. Siempre sobre el archivo wtest. ¿Una duda, pregunta o algo? Acaban de descubrir cuáles eran la magia que Mumuki hacía para poder decirle si hacían los ejercicios bien o no. Con razón, mis sobornos no funcionaban. Una pasadita a Bumuki. Sí, sí. Y no funcaba. Es que era una máquina. Estas máquinas que no tienen sentimientos. No tienen corrupción interna. A menos que las pongan a Twitter y aprendan cosas malas de Twitter. No sé si sabían que pusieron una IA para que empiece a leer threads de Twitter y se terminó aprendiendo a tuitear cosas xenófobas y cómo es, y barderas. Pero bueno, más allá de eso, la idea es que ahora los ejercicios, no el examen, porque para el examen lleva mucho tiempo, pero sí para los trabajos prácticos, tengan en vez de la pruebita que tenían en un archivo de texto o comentada, es que pasen a tener test unitarios y el día de la entrega de TP me muestran los test, los corremos, vemos qué andan y demás. Pero la idea es que les sirva para probar su código lo más prolijo posible y más repetido. Si en objetos van a ver que van a tener mucho código, muchas objetos que van a estar en muchos archivos y demás. Y acuérdense que para usar objetos que estén en otro archivo tienen que usar import. ¿Una pregunta, alguna duda antes de cortar? Si no, vamos a ir cerrando. Total, no están... Consulta. Sí. Una cosa. Pedirle un favor en la clase pasada, que no se olvide de subirla. Creo que Sí. no la subió. Sí, no llegué a subirla. Perdón.
Y lo otro, este trabajo que mando, ¿qué diferencia hay con un parcial? Porque a mí me mató, no sé. No sé los demás, pero como que sentí que era un parcial. No Bueno, sabía es porque la... toda la primera parte de los camiones, como que me colé ahí en la primera parte en vez de seguir por los puestos de control. Ok. Es la... a ver, es el primer ejercicio. O sea, es normal que estés perdida. No es algo... No sería algo nuevo porque es tipo, tuvimos una sola clase, entonces arrancaron... La idea era que se choquen con el ejercicio y al menos hayan intentado hacerla. ¿A cuánta distancia estamos de un parcial? Lejísimos. Tipo, el parcial es bastante más complejo que esto. Esto es como una vista rápida por la calle. O sea, es un paseo en el parque esto. Pero es normal que dado que pasó una sola clase, te haya costado encararlo. ¿Sí? Por eso lo que quería hacer era que veamos cómo resolverlo. ¿Sí? Esto de, bueno, ¿dónde arrancamos? ¿Cómo lo vamos haciendo? Como que ir haciendo esas cosas de a poco, ese ejercicio de cómo ir encarando el ejercicio. No sé si más o menos se entendió, si te quedaron dudas, si más o menos ahora sabes cómo encararlo, si te apareciera algo similar. Sí, sí, es que siempre después que se ve, digamos, resuelto, como que uno lo ve más fácil, pero no sé, me pasó eso. No Sí, sabía la cómo idea hacer. sería que ahora terminen de agregar, por ejemplo, los otros vehículos, ¿sí? Con esto que tienen ahora. Ok. ¿Podría copiar esto del código del test? ¿Puede ser? Sí, O lo tienen, creo que, o sea, en creo el... que no Sí. pude entrar al... Ah, eso es otra No, cosa. todavía me está dando vuelta el visual. Ok. Ah, eso era. Bueno, igual ahora Gracias. le digo a, ¿cómo es? A Ale, que es el encargado de subir los archivitos de tenerlo. Pero si no, lo voy a copiar, ¿sabes dónde? En el otro que les pasé. Se los copio 2 segundos, así ya les queda por si tardamos un rato más. Ah, ahí se los copié en el code share, en el que es una página, en el primero que pasé. Sí, sí, genial, gracias. Listo. Así. La idea es que ahora traten de agregar los otros objetos que faltan, agregarle los tests. Bueno, y ir completando todo esto. Sí, en principio lo único que quedarían son agregar los otros camiones y los tests. Para los camiones, para todos los camiones. Para el camión de verduras, para el camión de... el Scanion, no me acuerdo cómo se llamaba. Y demás. Y nada, bueno, con eso, no sé si alguien tiene una preguntita más. Perdón, yo, Sí. pesada. No. No, sí, ahí lo copió el código, lo del test, ¿puede ser? Sí, está abajo lo O del test. no lo voy a ver. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Está después de la Sí, 38. sí, sí, sí. Perdón, perdón. No. Bueno. Profe, Sí. y una consulta, lo que sería la clase del 25, ¿qué sería otro TP con coloquio como hacemos siempre? Porque decía algo de práctica entrega 1 o algo así. Sí, eso me falta terminar de redefinirlo. Tal vez eso cambiamos la fecha. Ahora después seguramente hoy o mañana le llega un aviso. Ah, ¿Sí? bueno, O listo. es que entré en esto remoto, seguramente, y tenemos clase normal. O algún TP, pero grupal que sea, pero para dentro de 2 semanas, algo así. O sea, ahí faltaría redefinir si la semana que viene tenemos clase normal Sí, o seguramente solo entrega. la clase que viene, perdón, van a tener clase normal, eso seguro. Ah, Después listo. les digo qué cosa tienen que entregar para la semana que viene o para dentro de 2 semanas. Ah, bueno, listo, listo. Pero sí, eso tengo que actualizarlo, justo hoy lo vi. Buenísimo, gracias, profe. No. Bueno, voy a dejar de grabar y cualquier cosa me dicen. El resto, chau.